La mano se alzó en el comedor privado de la mesa, 7:08:19 de la noche. Todos la vieron. El violinista cerca de la pared de vinos se equivocó de nota. El subgerente se quedó helado junto al carrito de champán. Y dos guardaespaldas vestidos de negro giraron la cabeza unos centímetros. No lo suficiente para detener nada. Solo lo suficiente para demostrar que se habían dado cuenta. En el centro de la sala, una elegante anciana con perlas permanecía muy quieta. Sus delgadas manos rodeaban una taza de té intacta. La mujer de pie sobre ella vestía seda blanca de invierno. Llevaba diamantes en el cuello. Y tenía la expresión de alguien a quien nunca le habían dicho que no. «Te olvidas de nuevo, Lucía», dijo la mujer de seda. Mientras su palma comenzaba a caer, Elena Amaro cruzó la sala. Llevaba una servilleta blanca de servicio en la mano y sujetó la muñeca de la mujer antes de que tocara la piel. La servilleta se interpuso entre ellas, algodón suave contra un perfume caro. Y todo el restaurante se quedó en silencio. Elena había estado llevando un oso buco a la mesa 4 cuando vio cambiar el rostro de la anciana. No era miedo exactamente, sino reconocimiento, porque la anciana conocía esa mano levantada. Conocía su ritmo, su olor, su dulzura en público, y la forma en que ciertas familias llaman preocupación a la crueldad cuando el comedor está lo suficientemente lleno para tener testigos. Elena también conocía ese rostro. Lo había visto en su abuela, cuando un médico hablaba de ella en lugar de a ella. Lo había visto en su propia madre, después de demasiados años limpiando habitaciones de hotel, para mujeres que decían cariño como si fuera una correa. Lo había visto en el espejo durante el invierno en que trabajó turnos dobles, y aún así tuvo que elegir entre la calefacción y el alquiler. Así que Elena se movió y no pensó primero en Matteo Bellini. No pensó en el rumor de que el hombre sentado al otro extremo de la mesa privada era dueño de la mitad de los muelles, de 3 restaurantes, de los secretos de 2 jueces, y de suficiente silencio para enterrar cualquier discusión antes del postre. No pensó en su traje negro, ni en sus guantes negros, ni en el hecho de que los hombres detrás de él parecían menos seguridad y más consecuencias. Pensó solo en la mano, y luego la detuvo. «No la toques», dijo Elena. Los ojos de la mujer de seda se abrieron de par en par. Su nombre era Ariadne Voss, aunque al personal le habían dicho que la llamara señora Voss, y que nunca preguntaran por qué una mujer con tanto dinero necesitaba que todos oyeran el título 2 veces. No era la esposa ni familiar de Matteo Bellini, sino algo peor en las casas ricas. Una consejera de confianza que había aprendido dónde el dolor ablanda las puertas. «Perdona», dijo Ariadne. Elena mantuvo la servilleta blanca alrededor de la muñeca de la mujer, ni tan apretada como para dejar un moretón, ni tan suelta como para fingir que el momento había sido accidental. «Dije que no la toques». Al otro extremo de la mesa, Matteo Bellini se puso de pie. La sala cambió, aunque no de la forma en que las películas baratas hacen que el poder sea dramático. Ninguna silla raspó ruidosamente, ningún vaso se rompió y ningún hombre gritó su nombre. El cambio fue más limpio que eso. Todos los camareros del pasillo retrocedieron. Todos los guardaespaldas dejaron de respirar por la boca. Y el subgerente, que había ignorado las peticiones de horario de Elena durante 3 semanas, de repente recordó cómo convertirse en un mueble. Matteo Bellini tenía 41 años, era italoamericano, estaba bien afeitado, y era atractivo de una manera que parecía menos encanto y más peligro pulido para uso formal. Su traje negro le quedaba perfecto, y su anillo de sello captó la luz de las velas cuando su mano enguantada tocó la mesa. Sus ojos oscuros se movieron primero hacia su madre, luego hacia la muñeca capturada de Ariadne, y luego hacia Elena. Elena esperaba ira, pero recibió atención. «Suéltame», espetó Ariadne. «Cuando te apartes», dijo Elena. Uno de los guardaespaldas avanzó. Matteo levantó 2 dedos y el hombre se detuvo. Elena se dio cuenta de eso, porque se daba cuenta de todo en el trabajo. ¿Quién tocaba qué vaso? ¿Quién mentía sobre las alergias? ¿Quién dejaba poca propina antes de pedir amabilidad extra? ¿Quién miraba al personal como si los uniformes hicieran a las personas menos humanas? Había sobrevivido 3 años en el Bellini de la Sexta, leyendo las salas antes de que las salas decidieran aplastarla.
La madre de Mateo levantó la vista. Su nombre era Lucia Bellini, y tenía 72 años. Era de huesos finos, cabello plateado, y vestía de lana azul marino con un broche de perlas en el cuello. Había llegado esa noche con su hijo, su acompañante Ariadne, 4 guardaespaldas, y una especie de silencio cuidadoso que hizo que Elena le asignara el té más caliente sin que se lo pidieran. La mano de Lucía temblaba alrededor de la taza, y Elena también vio eso, junto con el té que no había sido tocado. «Madre», dijo Mateo. Su voz era lo suficientemente baja como para ser aterradora. Lucía se encogió de todos modos, lo cual fue la primera señal de que algo andaba mal. Elena aflojó la servilleta, pero no soltó a Ariadne por completo. «¡Apártate!». Ariadne la miró como si una silla hubiera hablado. «No tienes idea de a quién estás interrumpiendo. A una mujer a punto de golpear a una invitada anciana en mi comedor», dijo Elena. «Sé lo suficiente». El subgerente emitió un sonido ahogado junto a la puerta. Mateo lo miró una vez, y el sonido murió. El rostro de Ariadne se sonrojó. «Lucía está enferma y tiene episodios. Me golpeó primero la semana pasada, y necesita una corrección firme cuando se confunde. No te golpeó ahora. Eres una camarera, y todavía estás demasiado cerca de ella». Durante un largo segundo, nadie se movió. Entonces, Lucia Bellini susurró: «Elena». Todos los ojos se volvieron. Elena solo había servido a Lucía 2 veces antes. La primera vez, la anciana había pedido minestrone, y pasó 20 minutos organizando migas de pan en líneas ordenadas en el plato lateral. La segunda vez, había preguntado si la albahaca era fresca. Luego se disculpó por preguntar, como si las preguntas fueran una carga que había aprendido a ocultar. Elena le había traído un pequeño cuenco de albahaca picada aparte, porque a veces la dignidad llega en platos pequeños. Lucía recordaba su nombre, y Mateo también lo oyó, agudizando su mirada. «¿Conoces a mi madre?», preguntó él. «Sé que su té está mal», dijo Elena. Ariadne soltó una risa, brillante y falsa. «¿Su té?». Elena finalmente soltó la muñeca de Ariadne. La servilleta blanca de servicio colgaba de la mano de Elena, todavía con la forma de la interrupción. «La señora Bellini pidió té de melisa la última vez», dijo Elena. «Esta noche le sirvieron té negro con bergamota. No lo ha tocado. La taza está girada con el asa a la izquierda, pero usó la mano derecha las 2 veces que la serví antes. Su vaso de agua tiene un residuo blanco alrededor del borde. Y ha estado mirando hacia la salida cada vez que te inclinas hacia ella». El comedor se quedó quieto de una manera diferente. La sonrisa de Ariadne se desvaneció mientras Mateo miraba la taza de té, luego a su madre, y luego a Elena de nuevo. «¿Qué residuo?», preguntó él. Elena deseó, brevemente, haber mantenido la boca cerrada. El problema de decir la verdad a los hombres poderosos era que a menudo trataban la verdad como una propiedad una vez que salía de ti. Aún así, ya estaba en la sala. «Todavía no lo sé», dijo, «pero es calcáreo, y no es de nuestro lavavajillas». El jefe de camareros, Marco, apareció en la puerta. «Elena, quizás deberías volver a tus mesas». Elena giró la cabeza lentamente. Marco la había contratado porque podía equilibrar 6 platos en un brazo y sonreír a través de los insultos. La había mantenido a tiempo parcial durante 2 años para evitar pagar el seguro médico. Una vez le dijo que las chicas pobres eran mejores camareras porque el hambre enseñaba humildad. «No», dijo ella. Marco parpadeó mientras los ojos de Mateo Bellini se posaban en él. Luego, recordó que tenía otro lugar al que mirar. Ariadne se recuperó primero y se llevó una mano al pecho. «Esto es absurdo. Mateo, tu madre ha estado bajo supervisión médica. Su confusión empeora cuando los extraños consienten sus pequeños hábitos. La corregí porque intentó avergonzarse a sí misma. Los dedos de Lucía se apretaron alrededor de la taza. Elena lo vio, pero Mateo no porque fuera estúpido. Él veía amenazas, salidas, alianzas, deudas, faltas de respeto y oportunidades con la velocidad de una navaja al abrirse. Pero no veía las pequeñas formas en que el miedo se comportaba en una mano envejecida, porque el miedo cerca de su madre lo convertía en un muro. Los muros protegen mal cuando la persona detrás de ellos necesita aire. Elena se acercó a Lucía,
y un guardaespaldas se movió. «Dejen de agobiarla», dijo Elena. El guardaespaldas miró a Mateo, quien no respondió de inmediato. Elena sostuvo su mirada. Si está confundida, rodearla de trajes negros y voces altas no la hará sentir más segura. La hará sentir más pequeña. Ariadne inhaló bruscamente. El subgerente cerró los ojos como si escuchara el sonido del fin de su propia carrera. La expresión de Mateo no cambió, pero algo detrás de ella sí. Elena podía sentir la sala esperando el castigo que seguiría a una camarera corrigiendo a un jefe de la mafia frente a su gente. No llegó. «Enzo», dijo Mateo. El guardaespaldas más grande se enderezó. «Haz que el hombre retroceda». Enzo dudó medio segundo, y luego obedeció. El hombre se alejó de la silla de Lucía, y Lucía respiró. Elena lo oyó antes que nadie. «Señora Bellini», dijo Elena suavemente, «¿le gustaría un té nuevo?» Lucía miró a Ariadne. Ahí estaba, buscando permiso, y Elena también conocía esa mirada. «No de ella», dijo Ariadne. «Le pregunté a la señora Bellini. Ella no sabe lo que quiere». Los ojos de Lucía cayeron. La mano de Mateo se curvó una vez a su lado. Este era el punto en el que hombres como él solían empeorar las cosas. Interpretaban la obediencia como cuidado y el miedo como prueba de peligro. Se llevaban a la gente de las habitaciones en lugar de preguntar por qué esas personas se habían quedado en silencio. Elena se agachó ligeramente, no como si Lucía fuera una niña, solo para poner su voz por debajo de la línea de la tormenta. «¿Melissa?», preguntó. Los labios de Lucía se movieron. «Con miel», susurró la anciana. Elena sonrió. «Lo recuerdo». Por primera vez esa noche, la boca de Lucía se suavizó, y a Mateo, eso le golpeó más fuerte que la bofetada detenida. «Tráelo», dijo él. Elena no se movió, y sus ojos volvieron a los de él. «Por favor», añadió. Ariadne parecía como si alguien hubiera roto una ventana en invierno. Elena asintió una vez. «Lo traeré yo misma». Caminó hacia la estación de servicio con la servilleta blanca todavía en la mano, y cada nervio de su cuerpo despierto. Detrás de ella, el comedor privado permanecía en silencio. Nadie reanudó la comida, nadie bromeó, y nadie fingió que la noche había vuelto a la normalidad. La normalidad había levantado la mano y había sido atrapada. Y en la cocina, el chef levantó la vista del pase. «¿Qué hiciste?» Detuve una bofetada. Él la miró fijamente. «¿Para la mesa 7? «Sí». «¿Para la madre de Bellini?» «Sí». El segundo chef se santiguó. Elena se lavó las manos, tomó una tetera limpia y preparó el té de melisa, con el cuidado que le daba a cada cliente que parecía lo suficientemente solo como para disculparse por existir. Añadió miel aparte, no en la taza. Ariadne habría dosificado la taza directamente. A las personas que controlan a otros les encanta decidir la dulzura por ellos. Mientras el té se infusionaba, Elena examinó la taza vieja que había traído del comedor. El residuo blanco en el borde se adhería de manera desigual cerca del lugar donde el labio de Lucía habría tocado. Lo frotó con la esquina de la servilleta y olió menta amarga, tiza, y una dulzura medicinal que reconoció del asilo donde su abuela pasó su último año. Antiácido triturado, no peligroso por sí solo, pero útil si alguien quería ocultar el sabor de otro polvo. Elena miró las hojas de té que quedaban en el colador, y no eran de la despensa de Bellini. Lo sabía porque inventariaba la estación de té todos los jueves después de cerrar, sin cobrar, porque a Marco le gustaba llamarlo nuestro. Su mezcla de bergamota tenía largos rizos negros y cáscara de naranja seca. Esta taza contenía hojas más cortas, escamas gris verdosas y pequeños gránulos pálidos que se disolvían al tocarlos. Su estómago se contrajo. «Marco», llamó. Él apareció demasiado rápido. «Tienes que dejar esto en paz». «¿De dónde vino el té de la mesa 7? «De la estación de servicio». «No, Elena». «¿De dónde?» Sus ojos se desviaron hacia el pasillo privado, lo cual fue respuesta suficiente. Elena sirvió el té de melisa, colocó la taza en un platillo limpio, añadió una pequeña jarra de plata con miel y se colocó la servilleta blanca sobre el antebrazo. Luego se llevó la taza contaminada con ella. Marco la agarró del codo antes de que pudiera irse. «Si vuelves a entrar allí con acusaciones, no puedo protegerte». Elena miró su mano hasta que él la quitó.
Nunca me protegiste cuando los riesgos eran menores. Su rostro enrojeció. Ella regresó a la mesa 7, donde Mateo estaba ahora junto a la silla de su madre, pero no la tocaba. Eso importaba. Enzo y los otros hombres estaban de pie cerca de la pared, mientras que Ariadne había recuperado algo de color y hablaba en voz baja al oído de Lucía. Lucía parecía atrapada en la cortesía, mientras Elena dejaba el té nuevo. Melissa, miel aparte. Lucía extendió la mano para cogerlo. Ariadne sujetó la muñeca de la anciana, y el cuerpo de Elena se movió antes que el de Mateo. La servilleta blanca de servicio restalló una vez en el aire, limpia y seca, y aterrizó sobre la mano de Ariadne. «Ya te lo advertí», dijo Elena. Esta vez la sala no solo se quedó en silencio, contuvo la respiración. Mateo miró la servilleta en la mano de Ariadne, luego a Ariadne. «Suelta a mi madre». Ariadne lo hizo, lentamente. Lucía cogió el té por sí misma. Su mano temblaba, pero nadie se movió para estabilizarla. Elena observó la taza, lista solo si se lo pedían. Lucía tomó un sorbo, y sus ojos se cerraron en algo que no era alivio exactamente, sino un regreso. «Gracias», susurró Lucía. Elena sonrió. «De nada». La mirada de Mateo permaneció en su madre, como si acabara de darse cuenta de que ella todavía podía regresar de lugares que él había asumido que ya estaban perdidos. Entonces Elena colocó la taza contaminada sobre la mesa. «Necesitas que analicen esto». La risa de Ariadne fue quebradiza. «Esto se está volviendo teatral». «No», dijo Elena. «El teatro tendría mejor iluminación». Enzo tosió una vez. «Mateo no». «Explica», dijo él. Elena señaló el borde. «Antiácido triturado, quizás para ocultar el amargor. Las hojas no son del stock de té de este restaurante. Hay gránulos en el colador que se disuelven demasiado rápido para hacer té. No sé qué son, y no pretendo ser médico, pero sé que esta taza no fue preparada en mi estación». El rostro de Mateo se quedó muy quieto. ¿Quién la preparó? Elena miró a Marco en la puerta. Marco se puso pálido, y luego ella miró a Ariadne. Alguien que no esperaba que una camarera inventariara el té. Ariadne se puso de pie. «No seré insultada por el personal. Entonces deja de darle material al personal». Mateo se volvió hacia Enzo. «Nadie sale de esta sala». La cabeza de Elena se giró bruscamente hacia él. Así no. La orden le había salido natural, como respirar bajo el agua para un hombre nacido bajo la superficie. Los guardaespaldas ya se habían movido hacia las salidas. La taza de Lucía temblaba. Varios clientes habituales más allá de la mampara miraban a través de las cortinas. Mateo miró a Elena, y su mandíbula se tensó una vez. «Nadie se va», repitió, más bajo, «hasta que la señora Bellini esté cómoda y sepamos qué se le sirvió». «Mejor», dijo Elena. Enzo miró al techo, quizás rezando por paciencia. Lucía emitió un pequeño sonido que podría haber sido una risa, y Mateo lo oyó. Su rostro cambió por menos de un segundo, pero Elena vio lo suficiente. Sorpresa, dolor, hambre y algo parecido a la gratitud antes de que la disciplina lo cubriera. Ariadne también lo vio. Fue entonces cuando Elena comprendió el verdadero poder de Ariadne. La mujer no controlaba a Lucía porque fuera más fuerte que Mateo. Controlaba a Lucía porque sabía que Mateo amaba a su madre a través del miedo, y el miedo lo hacía llegar tarde. La taza de té se convirtió en la primera prueba, y la servilleta blanca en la segunda. No porque contuviera el descanso de Ariadne, aunque lo hacía, sino porque cuando Elena la dobló después, una tenue mancha violeta apareció cerca de una esquina, casi invisible bajo el tejido de algodón. Elena la miró fijamente, porque Ariadne llevaba guantes de color lavanda pálido. «No toques la servilleta», dijo Elena. Mateo siguió su mirada. «¿Qué es?» «Transferencia», dijo ella. «De su guante. Quizás maquillaje, quizás polvo de limpieza, quizás lo que sea que estuviera en el sobre de té». Ariadne sonrió fríamente. «Ahora la camarera es química». «No», dijo Elena. «Sigo siendo solo la camarera que te detuvo la mano». Mateo se acercó a Ariadne. Ella no se inmutó, lo que significaba que creía tener protección más allá de los asuntos. «¿De dónde vino el té?», preguntó él. «De tu preocupación», dijo Ariadne suavemente. «Me pediste que gestionara sus noches.
Dijiste que se ponía difícil cuando las rutinas cambiaban. Seguí el régimen organizado por el Dr. Bell. La taza de Lucía tintineó contra el platillo. Elena la miró, y ahí estaba de nuevo. No confusión, sino miedo hecho un nudo. Señora Bellini, dijo Elena, conoce al Dr. Bell. La voz de Ariadne se agudizó. No la interrogues. Le pregunté a la señora Bellini. Lucía miró primero a su hijo. Elena habló antes de que Mateo pudiera hacerlo. No tienes que responderle a él. Puedes responderte a ti misma. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Mateo parecía como si Elena le hubiera colocado una cuchilla cuidadosamente entre las costillas y lo hubiera llamado misericordia. Bell no es un doctor, susurró Lucía. Nadie se movió. Ariadne se puso blanca, y la voz de Mateo era casi un susurro. Madre. Lucía giró la taza con ambas manos, esta vez con el asa a la derecha. Bell era el hombre de tu padre. Firmaba papeles. Me decía que era olvidadiza. Les decía a todos que era olvidadiza. Mateo se agarró al respaldo de una silla. Elena vio su poder estallar, terrible e inútil, buscando algo que romper. Cogió la servilleta blanca, la dobló una vez y la puso entre su mano enguantada y la silla. Él la miró. No hagas que esto se trate de tu ira, dijo ella suavemente. La frase debería haberla destruido, pero no lo hizo. Mateo miró a su madre en su lugar. ¿Qué papeles? Lucía tragó saliva. Ariadne dio un paso hacia la puerta. Enzo la bloqueó sin que se lo pidieran. Papeles de propiedades, dijo Lucía. Papeles de la fundación. Firmaba cuando estaba cansada, a veces después del té y a veces después de las pastillas. Ariadne decía que era para el mantenimiento, para la casa, para el hospital de niños. Quería ser útil. Su voz se quebró en útil y el pecho de Elena se oprimió. Ese era el robo más cruel, no el dinero, sino la utilidad. Y la gente que se aprovechaba de las mujeres mayores sabía exactamente qué puerta abrir. Mateo se arrodilló junto a la silla de su madre, y toda la sala lo observó bajar hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella. No le tocó las manos. ¿Te fallé?, preguntó. El rostro de Lucía se arrugó. Siempre te enojabas tanto cuando tenías miedo, susurró. Dejé de decirte lo que me asustaba. Ese fue el giro silencioso. No porque el restaurante se ablandara o porque el peligro desapareciera, sino porque el hombre más poderoso de la sala finalmente entendió que su protección había estado llegando en una forma que su madre no podía usar. Elena se quedó a su lado con la servilleta blanca doblada sobre el antebrazo, y por una vez no habló. Esta no era su puerta para abrir, era la de él, y Mateo inclinó la cabeza. Estoy escuchando ahora, dijo. Lucía le tocó el pelo con dedos temblorosos. Ariadne miró hacia otro lado, y ese pequeño gesto la condenó más completamente que cualquier acusación. Después de eso, el comedor privado se convirtió en un campo de batalla diferente. Mateo quería nombres, libros de contabilidad, firmas, doctores, copias, conductores, fechas, y la ubicación de cada papel que su madre había firmado en el último año. Enzo quería sacar a Ariadne por el pasillo trasero. Marco quería fingir que el restaurante nunca había servido té. Los comensales más allá de la cortina querían una historia que pudieran repetir sin ser nombrados en ella. Elena quería que Lucía comiera. Sopa, dijo. Mateo levantó la vista de su teléfono. ¿Qué? Tu madre necesita comida antes de que esto se convierta en 3 horas de hombres discutiendo documentos sobre su cabeza. Enzo parpadeó. Mateo miró a Lucía, que parecía lo suficientemente cansada como para desaparecer. ¿Qué tipo de sopa?, le preguntó Mateo. Los ojos de Lucía se movieron hacia Elena, pero Elena no respondió por ella. De frijoles blancos, dijo Lucía después de un momento. Con romero. No tenemos eso en el menú de esta noche, dijo Marco. Elena se giró. Tenemos cannellini en preparación, romero en la estación del cordero y caldo del almuerzo. El servicio no funciona así. Así es como funcionan las cocinas cuando nadie intenta imponer su autoridad. El chef, escuchando desde el pasillo, soltó una carcajada. Mateo miró a Marco. Prepara la sopa. Elena levantó un dedo. Pídelo. Mateo se detuvo. La sala esperó hasta que se volvió hacia el chef. ¿Puedes preparar la sopa? La sonrisa del chef se extendió lentamente.
Para la señora Bellini, sí. Lucía observó este intercambio con cuidadoso asombro, y Elena también lo vio. Las pequeñas elecciones importaban cuando alguien había pasado meses siendo gestionado en lugar de consultado. Mientras la sopa se cocinaba, Elena hizo un inventario de la mesa. No como un detective con abrigo, sino como una camarera que sabía que las mesas decían la verdad, después de que los clientes creían que el personal había dejado de leerlas. El plato de pan de Ariadne no tenía migas, aunque había partido un panecillo por la mitad antes. Su copa de vino contenía menos vino del que debería haber quedado. La pequeña carpeta de cuero junto a su silla tenía una marca de presión de un sello que no era el de Mateo. Elena lo señaló. Esa carpeta. La mano de Ariadne se crispó, y Mateo lo vio esta vez. Enzo. Elena levantó la servilleta. Sin agarrones, pídesela. Enzo le lanzó una mirada que sugería que había sobrevivido a tormentas, traiciones e instrucciones peores. Pero esta le preocupaba más. Señora Voss, dijo con visible dolor, por favor, coloque la carpeta sobre la mesa. Ella no lo hizo. Lucía habló primero. Tiene los formularios de la fundación. Mateo cerró los ojos una vez. Elena mantuvo la voz firme. Señora Bellini, ¿los firmó esta noche? No. ¿Estaba tratando de que lo hicieras? Lucía miró a Ariadne, luego a la servilleta blanca en la mano de Elena. Luego a Mateo arrodillado junto a su silla en lugar de dominarla desde arriba. Después del postre, dijo Lucía. El rostro de Ariadne se endureció. Vieja ingrata. El insulto apenas había salido de su boca cuando la sala se heló. Mateo se levantó, y Elena se interpuso frente a él. No del todo, porque no era tonta, pero lo suficiente como para que él tuviera que verla antes de ver a Ariadne. Si asustas a tu madre ahora, dijo Elena, Ariadne gana la última parte de la noche. Su pecho se movió una, luego 2 veces, antes de mirar más allá de Elena hacia Enzo. La carpeta, dijo. Por favor, murmuró Elena. Los ojos de Mateo se desviaron hacia ella, y se corrigió. Por favor, coloque la carpeta sobre la mesa, señora Voss. Ariadne se rió. ¿Te ha entrenado rápidamente? No, dijo Mateo. Me ha recordado lentamente. Esa frase aterrizó en las costillas de Elena. Enzo recuperó la carpeta solo después de que Ariadne la dejara. Dentro había documentos de transferencia para la Fundación Médica de Mujeres Bellini, 3 autorizaciones de propiedad, y una carta preparada para que Lucía la firmara, declarando que la participación de Mateo en sus asuntos le causaba angustia emocional. Lucía miró la carta y se quedó muy quieta. Yo no dije eso. El rostro de Mateo cambió, y esta vez Elena no le impidió sentir ira. Solo le impidió que fuera lo más ruidoso. Entonces dirás lo que es verdad, le dijo Elena a Lucía. No esta noche si estás cansada. No por él si eso es demasiado. Por ti misma. Lucía la miró. ¿Me creerán? Yo sí. Mateo se giró porque las palabras habían salido de él, y Lucía miró fijamente a su hijo. Él tragó saliva. Yo te creo. La sopa llegó entonces, traída por el propio chef en un cuenco blanco, con aceite de romero brillando verde en la superficie. Elena la colocó frente a Lucía y puso la cuchara en el lado derecho. Lucía la cogió. Su mano todavía temblaba, pero nadie la corrigió y nadie la apuró. Tomó una cucharada, luego otra. Mateo observaba como si la sopa se hubiera convertido en un milagro que él había sido demasiado rico para entender. Elena retrocedió. La servilleta blanca en su brazo tenía polvo violeta, residuos de té y el más leve pliegue de la muñeca de Ariadne. Ya no era solo una servilleta. Era el primer testigo honesto de la noche. A la hora de cerrar, el Bellini de la Sexta parecía normal desde la calle. Las velas ardían bajas detrás de las ventanas, los aparcacoches movían los coches, y los comensales se iban con abrigos sobre los brazos y chismes entre dientes. La lluvia brillaba en el pavimento, convirtiendo el letrero de neón de enfrente en una mancha roja. Dentro, la mesa 7 seguía ocupada con Ariadne Voss, sentada en el extremo opuesto bajo la vigilancia de Enzo, ya sin sonreír. A Marco lo habían enviado a casa después de admitir que aceptó un paquete privado del asistente de Ariadne, y lo colocó cerca de la estación de té sin registrarlo. El subgerente estaba escribiendo declaraciones para la abogada de Mateo, una mujer llamada Claudia, que llegó con un abrigo negro.
gafas de montura plateada, y la expresión de alguien que disfrutaba más de los hechos que del miedo. Elena lavaba tazas en la estación de servicio porque nadie le había dicho qué más hacer. Ahora le temblaban las manos, lo que la molestaba. Había detenido una bofetada, desafiado a un jefe de la mafia, acusado a una consejera rica. Había manejado té contaminado y le había dicho a un hombre peligroso que dijera por favor. Aparentemente, su cuerpo había elegido el fregadero como el lugar correcto para recordar el miedo. La servilleta blanca yacía sellada en una bolsa de cocina transparente junto a la taza y el colador de té. Claudia lo etiquetó todo. ¿Notaste el residuo antes que nadie?, preguntó. Sí. ¿Inventarías la estación de té? Todos los jueves. ¿Por qué? Porque Marco pierde cosas y culpa a los camareros. Claudia levantó la vista, y Elena se dio cuenta demasiado tarde de que la honestidad se había convertido en un hábito esa noche. Útil, dijo Claudia. ¿Para quién? Posiblemente para ti. A Elena no le gustó el sonido de eso. La gente rica llamaba útil a una persona antes de pedirle demasiado. Mateo entró en la estación de servicio antes de que Claudia pudiera continuar. Sin la audiencia completa de la sala privada, parecía más cansado y más peligroso. Su corbata estaba aflojada. Sus guantes habían desaparecido. Sus manos eran fuertes, limpias y demasiado controladas. Mi madre está descansando en la sala azul de arriba, dijo. El Bellini no tenía una sala azul para clientes normales. Tenía un salón privado en el segundo piso, donde las familias pagaban por la privacidad y el personal pagaba con escaleras extra. Comió la mitad de la sopa, dijo Elena. Preguntó por ti. Elena se secó las manos lentamente. ¿Por qué? Porque confía en ti. Eso debería haber enorgullecido a Elena. En cambio, la hizo ser cautelosa. La gente no para de entregarme cosas frágiles esta noche. Mateo miró la servilleta sellada. Evitaste que la primera se rompiera. No, dijo Elena. Detuve una mano. Tu madre hizo la parte valiente. Él escuchó la corrección. Realmente escuchó. Luego asintió. ¿Subirás? No era una orden. Era una pregunta. Elena miró a Claudia, que tuvo la decencia de fingir que el papeleo se había vuelto fascinante. Por la señora Bellini, dijo Elena. No por ti. Entendido. Caminaron juntos por el restaurante cerrado. Las sillas estaban subidas a las mesas. El suelo olía a limpiador de limón y a lana empapada por la lluvia. Enzo esperaba cerca de la escalera y se hizo a un lado antes de que Elena tuviera que pedirlo. Ella se dio cuenta. Mateo se dio cuenta de que ella se daba cuenta. Aprende rápido, dijo Mateo. Tiene instinto de supervivencia. A tu alrededor, aparentemente. Bien. La sala azul era más cálida que el comedor, con sillas de terciopelo, carteles de ópera enmarcados y un pequeño fuego ardiendo detrás de una malla de latón. Lucía estaba sentada bajo una manta de cachemira cerca del hogar. Su broche de perlas yacía en la mesa auxiliar junto al cuenco de sopa. Sin el broche, parecía menos una matriarca y más una mujer agotada que había sobrevivido a ser gestionada por personas que lo llamaban cuidado. Elena se acercó lentamente. Señora Bellini. Lucía le tendió una mano. Elena la tomó. El agarre de la anciana era débil pero firme. «¿Recordaste la Melissa?», dijo Lucía. «Tú recordaste mi nombre». Lucía sonrió débilmente. Los nombres importan cuando la gente intenta hacerte desaparecer. La garganta de Elena se apretó. Mateo estaba de pie cerca de la puerta. Demasiado cerca. Lucía lo miró. «Ven aquí, Mateo». Cruzó la habitación con la cautela controlada de un hombre que se acerca a algo más peligroso que cualquier enemigo. Se sentó cuando Lucía señaló la silla a su lado. «Ahí no», dijo Lucía. Él se quedó helado. Ella señaló más abajo, al reposapiés. Elena se mordió el interior de la mejilla. Mateo Bellini, temido en media ciudad, se sentó en un reposapiés de terciopelo a las rodillas de su madre. Enzo, visible en el pasillo, se dio la vuelta con una disciplina heroica. Lucía tocó la mejilla de Mateo. «Te pareces a tu padre cuando te paras sobre la gente». Mateo se quedó quieto. Elena deseó poder irse. También entendió por qué Lucía le había pedido que se quedara. A veces la verdad necesita un testigo que no ha sido entrenado para proteger el orgullo de la familia. «No lo sabía», dijo Mateo. «Yo sí. Debería haberlo sabido». Sí. La palabra no fue cruel,
Fue limpia. Mateo cerró los ojos. Lucía se volvió hacia Elena. Intentará arreglar un año en una noche. Me lo imaginaba. No se lo permitas. Mateo abrió los ojos. Madre, necesitas a alguien que te diga que no antes de que lo llames protección. Elena miró el fuego. Ya tengo un trabajo, dijo. La sonrisa de Lucía se profundizó. Yo también lo tuve. Una vez. Mateo miró entre ellas. Esta conspiración se ha formado rápidamente. No es una conspiración, dijo Lucía. Son mujeres terminando una conversación que los hombres interrumpieron. Elena se rió entonces. Se le escapó antes de poder detenerla, cansada, sorprendida y peligrosamente cálida. Mateo la oyó. Su expresión cambió. No era hambre exactamente. Era reconocimiento, como si el sonido hubiera entrado en una habitación cerrada y hubiera encendido una lámpara. Elena apartó la vista primero. Debería irme, dijo. Lucía le apretó la mano. Gracias por mi sopa. ¿Y por la bofetada? Preguntó Mateo en voz baja. Lucía miró a Elena, luego a la servilleta doblada visible a través de la bolsa de pruebas en la mano de Claudia junto a la puerta. No, dijo Lucía. Gracias por no dejar que decidieran que ya me había ido. Elena no tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, el Bellini de la Sexta no abrió para el almuerzo. El letrero en la puerta decía, problema de mantenimiento privado. El personal de cocina sabía la verdad. A las 10 en punto, Claudia había tomado declaración a 12 empleados, 2 conductores, el chef y el florista, que entregaba arreglos al comedor privado todos los martes. A las 11 en punto, la oficina de Marco había revelado 3 sobres de dinero en efectivo, 2 horarios sin firmar y una lista de miembros del personal a los que Ariadne había pagado para informar sobre el comportamiento de Lucía. Al mediodía, Elena estaba lo suficientemente cansada como para quedarse dormida de pie. No se había ido a casa, en parte porque Lucía le pidió que se quedara a desayunar, y en parte porque Mateo había dicho, un coche puede llevarte. En el tono de un hombre que se esfuerza mucho por no decir, mi coche te llevará porque yo lo digo. Elena había respondido, más tarde. Él lo había aceptado. Eso importaba más de lo que debería. Ahora estaba en la oficina de Marco con Claudia, revisando facturas de té y notas del personal. Mateo estaba apoyado en el marco de la puerta, con las mangas de la camisa negra arremangadas hasta los antebrazos, sin decir nada por una vez. Esta, dijo Elena. Claudia miró. ¿El proveedor de lavanda? No es lavanda. Está etiquetado como lavanda para que nadie cuestione el olor. Elena golpeó la factura, pero el sobre de té tenía menta amarga bajo la bergamota, y este proveedor solo envía a residencias privadas, no a restaurantes. ¿Ves el código de entrega? BLM. Bellini Lucía María, dijo Claudia. O Bell Medical, dijo Mateo. Elena lo miró. Él también había aprendido rápido. Ariadne usó el restaurante porque tu madre confiaba en los lugares públicos, dijo Elena. Si la señora Bellini se sentía extraña después del té en casa, podría culpar a la casa, a las pastillas, a la edad. Si se sentía extraña aquí, Ariadne podría decir que los restaurantes la alteraban. La mandíbula de Mateo se tensó. Y yo dejaría de traerla, lo que la aislaría más. Claudia lo anotó. Mateo se apartó del marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo? Elena sabía lo que estaba preguntando. ¿Cuánto tiempo había sido su madre gestionada, dosificada, corregida, avergonzada y lentamente convertida en incompetente, mientras él confundía el silencio con la paz? El tiempo suficiente para que empezara a pedir permiso antes de tomar el té, dijo Elena. Él absorbió eso como un golpe. Esta vez no buscó algo que romper. Buscó una silla y se sentó. Bien, algunas lecciones solo calan cuando un hombre poderoso deja de estar de pie. Llamaron a la puerta de la oficina. El chef entró con una pequeña bandeja. Té de melisa, miel aparte, tostadas y una servilleta blanca doblada. Elena miró la servilleta. La de las pruebas está sellada, dijo el chef rápidamente. Esta está limpia. ¿Por qué la traes? La señora Bellini la pidió. Dijo que hace que la sala se comporte. Elena cerró los ojos por un segundo. Mateo lo vio. No tienes que cargar con lo que pasó para siempre, dijo. Lo sé. ¿Y tú? Ella abrió los ojos. ¿Y tú?
El bolígrafo de Claudia se detuvo. El chef se retiró con un instinto excelente. Mateo miró a Elena durante un largo momento. No, dijo. La honestidad la desarmó más de lo que lo habría hecho cualquier encanto. Pero estoy aprendiendo. Elena tomó la servilleta limpia de la bandeja y la dobló sobre su antebrazo. El movimiento le era tan familiar que casi lo odiaba. El servicio podía ser dignidad, pero también podía convertirse en un disfraz que la gente usaba para decidir lo poco que te debían. Mateo observó el movimiento. Cuando llevas eso, dijo, la gente piensa que estás ahí para servirles. Lo estoy. No de la manera que ellos creen. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada sin intentar ganar. ¿Qué quieres? Elena Amaro. El nombre completo la sorprendió. Dormir. Su boca casi se movió. Después de eso, el alquiler pagado a tiempo. Que mi madre no se preocupe. Un gerente que no robe horas. Zapatos que no me quemen los pies a las 9. Una vida donde darme cuenta de todo no sea lo único que me mantiene a salvo. Él asintió una vez, como si cada cosa no fuera pequeña. Eso también era peligroso. Los hombres con dinero a menudo convertían las necesidades de las mujeres en grandes gestos, porque los grandes gestos los hacían sentir generosos mientras preservaban el mundo que causaba la necesidad. Elena no quería convertirse en otra fundación en una carpeta. No ofrezcas comprar el restaurante, dijo. Mateo parpadeó. Claudia sonrió en sus notas. No lo había hecho, dijo Mateo. ¿Lo consideraste? Brevemente. No lo hagas. ¿Qué debería hacer en su lugar? Pagar al personal las horas que Marco robó. Hacer los horarios legales. Dejar de permitir que tus salas privadas operen como reinos separados. Y preguntarle a tu madre qué quiere para cenar antes de elegir el lugar. Claudia escribió más rápido. Mateo miró la servilleta blanca y limpia en el brazo de Elena. ¿Y tú? Quiero ir a casa. Se levantó de inmediato. Luego se detuvo. ¿Puedo conseguir un coche? Puedes preguntar si quiero uno. ¿Quieres uno? Estaba demasiado cansada para el autobús. Estaba demasiado orgullosa para admitirlo fácilmente. Lo admitió de todos modos, porque el orgullo nunca había pagado por un soporte para el arco del pie. Sí. Mateo asintió a Enzo a través de la puerta. No se necesitó ninguna orden. Enzo se fue. El progreso se veía extraño en casas peligrosas. A veces parecía un hombre que no necesitaba demostrar que había sido obedecido. Elena durmió 14 horas. Cuando despertó, había 3 llamadas perdidas del restaurante. Un mensaje de su madre preguntando si estaba viva, y un sobre sellado debajo de la puerta de su apartamento. Miró el sobre durante 1 minuto entero antes de abrirlo con un cuchillo de mantequilla. Dentro no había dinero en efectivo. Bien. Había una carta formal de Claudia, una corrección de nómina por cada hora de inventario no pagada que Elena había trabajado en los últimos 2 años. Y una nota separada con la letra de Lucía Bellini. Querida Elena, estoy bebiendo té de melisa mientras escribo esto. Nadie me lo ha endulzado. Es una pequeña libertad, pero hoy prefiero las pequeñas libertades. Gracias por la servilleta, Lucía Bellini. Elena se sentó en el borde de su cama y lloró una vez. No de forma bonita, no de forma dramática, solo un sonido agotado, enojado y aliviado que sorprendió a su propia habitación. Luego se duchó, se puso su uniforme de repuesto y volvió al Bellini de la Sexta, porque el alquiler, el duelo y las revoluciones todavía tenían horarios. El restaurante había cambiado cuando llegó. No lo suficiente como para convertirse en un cuento de hadas. El suelo todavía necesitaba ser pulido. La máquina de espresso todavía siseaba como si le molestara la humanidad. 2 cocineros de línea todavía discutían sobre el perejil. Pero el horario publicado había sido reemplazado. La mesa de la comida del personal estaba llena. Y el nombre de Marco había sido eliminado de la puerta de la oficina. El subgerente vio a Elena y se levantó demasiado rápido. Señorita Amaro. Elena se detuvo. No hagas eso. ¿Hacer qué? Actuar como si me hubiera vuelto peligrosa porque un hombre peligroso me escuchó. Su rostro se sonrojó. Cierto, lo siento. Discúlpate arreglando las asignaciones de sección. Sí, se ató el delantal. Las servilletas blancas de servicio estaban apiladas en la estación, recién lavadas. Elena tomó una, la dobló y se la colocó sobre el brazo. Por primera vez,
El gesto no se sintió como una rendición. A las 7 de la tarde, Lucía llegó para cenar. Vino con Mateo, Enzo y solo otro guardia. Ariadne había desaparecido del mundo de los restaurantes visibles, aunque Elena dudaba que hubiera desaparecido de la historia más grande. Las mujeres como Ariadne no se desvanecen porque un plan falle. Se retiran al papeleo y esperan puertas más blandas. Lucía vestía de verde en lugar de azul marino. No llevaba el permiso de ningún acompañante en su postura. «Buenas noches, señora Bellini», dijo Elena. «Lucía», corrigió la anciana. Elena sonrió. «Lucía». Mateo observó el intercambio con una expresión que Elena no se atrevía a nombrar. «Su mesa está lista». «¿La elegiste tú?», preguntó Lucía. «Sí, entonces la apruebo». Elena los condujo no al comedor privado, sino a una mesa de esquina cerca de la cocina abierta, cálida, visible y viva con el ruido ordinario. Mateo miró la sala. «¿Aquí? Tu madre dijo que le gusta oír las cocinas». Lucía se sentó antes de que Mateo pudiera objetar. «Me gusta». Él cerró la boca. Elena colocó los menús en la mesa. «¿Melissa?» «Después de la cena», dijo Lucía. «Esta noche quiero vino». Las cejas de Mateo se levantaron. Lucía lo miró. Una copa pequeña. Él se volvió hacia Elena. Elena giró la carta de vinos hacia Lucía. «¿Tinto o blanco?» Mateo bajó la mirada a la mesa. Estaba aprendiendo. A mitad de la cena, un hombre con un traje gris entró en el restaurante y preguntó por Claudia. Elena se fijó en él, porque sus zapatos estaban mojados, aunque la lluvia había parado una hora antes. Y porque se sujetaba el abrigo con la mano equivocada, como si protegiera un bolsillo interior. No pertenecía a la clientela habitual, pertenecía a las consecuencias. Elena cruzó hasta el puesto de recepción, antes de que él llegara al comedor. «¿Puedo ayudarle?» «Entrega privada». «¿Para quién?» «La señora Bellini». Sus ojos se movieron más allá de ella hacia Lucía. Elena se interpuso en su línea de visión. «Yo lo cogeré». «No». La palabra salió demasiado rápido. La cabeza de Mateo se giró al otro lado de la sala. Elena sintió su atención posarse en su espalda. No se giró. «Entonces puede esperar fuera», dijo. La expresión del hombre se endureció. «Usted es personal. Y esto es un restaurante. Nos especializamos en negar mesas a la gente». Intentó rodearla. Elena abrió la servilleta blanca entre ellos como una pequeña bandera. No un arma, una advertencia. Todos los camareros de la sala lo vieron. También Mateo. Se levantó, pero no se apresuró. En su lugar, habló con Enzo, quien se movió hacia el pasillo lateral, sin alarmar a Lucía. «Bien». Elena mantuvo la voz uniforme. «Deje el sobre en el puesto de recepción. Me dijeron que se lo pusiera en la mano». «¿Quién?» Él sonrió. Ese fue el error. La gente que sonreía antes de responder generalmente creía que la respuesta ya había ganado. «Ariadne Vos», dijo. El restaurante pareció inhalar. Lucía dejó su tenedor. Mateo llegó al puesto de recepción. La confianza del hombre flaqueó, pero solo ligeramente. «Señor Bellini, me instruyó una mujer que ya no es bienvenida cerca de mi madre. Esto concierne a su fundación». Elena miró el sobre. El papel era grueso, de color crema y sellado con cera de lavanda pálida. «No lo toques con las manos desnudas», dijo. Mateo se detuvo con la mano a medio camino. El hombre notó la pausa. Elena notó que él lo notaba. «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Cera de lavanda de nuevo. Anoche la transferencia del guante en la servilleta era violeta. Si Ariadne piensa como anoche, espera que lo abras rápido y con rabia». Mateo la miró. «¿Y si lo hago?». «Le darás lo que sea que esté en ese sello». El mensajero retrocedió. Enzo cerró el espacio detrás de él. Elena tomó unas pinzas de pan limpias de la estación de recepción y levantó el sobre en una bandeja de plata. «Congelador de la cocina», dijo. Mateo la miró fijamente. «El frío hace que la cera se vuelva quebradiza. Es más fácil separarla del papel sin manchar». Lo miró de reojo. «A menos que prefieras la fuerza». «Estoy desarrollando objeciones a ella». «Bien». Abrieron el sobre en el congelador de la cocina mientras el chef vigilaba la puerta con un cucharón. Y la seriedad de un hombre defendiendo su reino. Dentro había una sola página y una flor prensada. La página estaba dirigida a Lucía. La flor era una dedalera.
Elena conocía la forma por el viejo libro de jardinería de su abuela, hermosa, en forma de campana, peligrosa en las manos equivocadas. Mateo leyó la primera línea y palideció bajo su control. Tu hijo nunca creerá cuántas cosas firmaste voluntariamente. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Nadie la había visto levantarse. Entonces puede oírlo de mí, dijo. Mateo se giró. Madre, deberías sentarte. No. La palabra fue pequeña. También fue completa. Elena sonrió antes de poder evitarlo. Lucía entró en la cocina, su vestido verde rozando el acero inoxidable, sus pendientes de perlas captando la luz fluorescente. Parecía fuera de lugar, y más ella misma que en el comedor privado. Ariadne tiene razón en una cosa, dijo Lucía. Firmé muchos papeles voluntariamente. Estaba sola. Estaba cansada. Me sentí halagada cuando alguien me dijo que todavía podía ayudar. Me avergoncé cuando me confundí. Pero no firmé para renunciar a mi voz. Mateo no dijo nada. No rescató la frase. La dejó terminar. Lucía miró a Elena. ¿Así está mejor? Mucho mejor. Bien. Luego miró a su hijo. Ahora puedes enfadarte. La boca de Mateo se torció con incredulidad. ¿Con permiso? Con dirección, dijo Lucía. Hay una diferencia. Elena dobló la servilleta blanca sobre su brazo y se dio cuenta de que estaba presenciando a una familia aprender un nuevo idioma, una frase corregida a la vez. El mensajero no resultó herido. Eso le importaba a Elena, no porque se preocupara por él, sino porque había pasado demasiados años viendo a gente poderosa convertir cada problema en el cuerpo de otra persona. Mateo lo interrogó en la oficina del gerente con Claudia presente. Enzo en la puerta. Y Elena fuera con Lucía, porque Lucía había pedido compañía, y Elena había aprendido que las peticiones importaban. El mensajero dio la dirección temporal de Ariadne en 14 minutos. También delató a Bell, el falso doctor, que no era doctor en absoluto, sino un empleado de bienes raíces jubilado con acceso a viejos sellos familiares. A medianoche, Claudia tenía suficientes documentos para congelar las transferencias de la fundación. Mateo tenía suficientes nombres para arruinar a varios hombres en silencio. Lucía había comido postre en la cocina con el chef y declaró que los cannoli eran demasiado dulces. Elena había trabajado un turno de cena completo en medio de una crisis familiar, y todavía recordaba la alergia de la mesa 12. Eso, pensó, debería contar como un milagro. Cerca del cierre, Mateo la encontró en la estación de lencería. Estaba clasificando servilletas blancas en pilas. Comedor, bar, sala privada, manchadas. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Su cabeza se sentía llena de hojas de té, amenazas legales y el pequeño y valiente «ahora» de Lucía. Mateo se apoyó en el mostrador de enfrente. «Mi madre quiere que vengas a la cena del domingo. Tu madre debería descansar. Dijo que invitar a gente es relajante si es ella quien decide. Es difícil discutir eso. Lo intenté. Le gustó». Elena sonrió a la pila de servilletas. Mateo observó sus manos. «Te debo una», dijo. Su sonrisa se desvaneció. «No». Él asintió lentamente. Frase equivocada. «Mucho». «Estoy agradecido. Mejor. Te respeto». Ella levantó la vista. Esa aterrizó de manera diferente. La gratitud podía ser pagada, exagerada, actuada o usada para hacer que una mujer se sintiera grosera por poner límites. El respeto tenía peso si sobrevivía a la inconveniencia. ¿Lo haces?, preguntó ella. Lo suficiente como para saber que debería preguntar cómo es el respeto antes de decidir que lo he dado. Elena lo miró fijamente. Eso era casi saludable. He tenido unas 48 horas difíciles. Ella se rió en voz baja. Ahí estaba de nuevo, esa calidez peligrosa en sus ojos. No lo suficientemente suave como para hacerlo inofensivo, y no lo suficientemente dura como para hacerla irse. «Cena del domingo», dijo. «¿Vendrás? ¿Como personal?» Su expresión cambió de inmediato. «No». «Como prueba?» «No». «Como el proyecto de tu madre». La comisura de su boca se movió. «Posiblemente, pero ella tiene más rango que yo. Mateo». Él se enderezó. «Como mi invitada», dijo. «Si quieres eso. Si no, seguiré corrigiendo los horarios, pagando al personal, sacando a Ariadne de los asuntos de mi madre
y aprendiendo a hacer preguntas antes de decidir que protección significa control. Elena apoyó una cadera en el mostrador de lencería. Esa fue una frase larga. Practiqué. ¿Con quién? Enzo. Pobre Enzo. Sobrevivió. Ella miró las servilletas blancas entre ellos. Ayer, una había detenido una bofetada. Esta noche, una había evitado que un sobre se convirtiera en otra trampa. Mañana, limpiarían vino, pulirían vasos, cubrirían pan y desaparecerían en la lavandería como si nada sagrado les hubiera pasado. Quizás ese era el punto. Las cosas ordinarias no dejaban de ser ordinarias después de salvar a alguien. Simplemente llevaban el recuerdo mejor de lo que la gente esperaba. «Iré a la cena del domingo», dijo Elena. El rostro de Mateo se quedó quieto. Ella levantó un dedo. «Pero me siento cerca de tu madre». Ella insistiría. «Y nada de sala privada». «¿La sala del jardín? ¿Tiene salidas?» 3. «Bien. 2 hombres fuera. 1. 2, pero comen». Ella lo consideró. «Bien. Comen». Él parecía complacido de una manera que intentaba ocultar. Elena recogió la pila de servilletas manchadas. Mateo extendió la mano para cogerla. Luego se detuvo. ¿Puedo? Ella se la entregó. Cubo de la ropa sucia junto a la puerta trasera. El jefe de la mafia llevó las servilletas manchadas a su propio restaurante. El camarero lo vio y se le cayó una cuchara. El chef parecía encantado. Enzo parecía como si el mundo se hubiera vuelto complicado más allá de su entrenamiento. Lucía, de pie en la entrada de la cocina con un chal sobre los hombros, sonrió como una reina viendo moverse una frontera. Elena la siguió con la pila limpia. En la puerta trasera, Mateo dejó las servilletas manchadas en el cubo exactamente donde ella señaló. «Entiendes que esto no te hace humilde», dijo ella. «¿No? Te hace supervisado. ¿Por ti? Por la realidad. Últimamente es lo mismo. No debería haberle gustado eso. Pero le gustó de todos modos. Fuera, el callejón olía a lluvia, tallos de albahaca y el calor de la ciudad subiendo del viejo pavimento. Un coche negro esperaba cerca de la acera, con el motor bajo. Enzo abrió la puerta trasera, y luego, bajo la mirada de Elena, la cerró de nuevo y esperó a que se lo pidieran. Mateo se dio cuenta. «¿Quieres el coche esta noche?», preguntó. «Sí, puedo ir contigo». Elena lo miró durante un largo segundo. Él no llenó el silencio. «Bien, hasta la mitad», dijo ella. «¿Hasta la mitad? Te bajas en el puente y dejas que el coche me lleve a casa sola». «¿Por qué?» «Porque si sabes dónde vivo esta noche, cada límite será más difícil mañana». Su primer instinto se opuso. Ella lo vio. Luego guardó el instinto. «Hasta la mitad», aceptó. El viaje fue silencioso, no vacío, silencioso. La ciudad pasaba por las ventanas brillantes de lluvia. Panaderías cerrando, bares abriendo, mujeres riendo bajo los paraguas. Motos de reparto cortando el tráfico como insectos impacientes. Mateo se sentó junto a Elena con las manos en las rodillas. Parecía demasiado grande para el asiento trasero y demasiado cuidadoso para el hombre que había visto por primera vez dominar una sala con 2 dedos. En el puente, le dijo al conductor que parara. Antes de salir, miró la servilleta blanca todavía doblada sobre el brazo de Elena. «¿Puedo hacer una pregunta más? Te estás aficionando a ellas. ¿Qué te hizo moverte?» Elena miró a través del parabrisas la carretera mojada. Podría haber dicho dignidad. Podría haber dicho instinto. Podría haber dicho que nadie merecía ser golpeado mientras gente con las manos limpias miraba. Todo eso era cierto, pero la respuesta más verdadera era más pequeña. «Tu madre parecía como si ya se hubiera disculpado por haber sido herida», dijo Elena. «Odio esa mirada». El rostro de Mateo cambió. «Yo también», dijo. «No». Él aceptó la corrección. «No», dijo. Luego salió a la lluvia. El conductor continuó hacia el apartamento de Elena, y por una vez, ningún coche negro lo siguió demasiado de cerca. Elena se reclinó en el asiento y cerró los ojos. La servilleta blanca descansaba en su regazo, limpia, ordinaria, lista para cualquier mano que se levantara a continuación. Si estuvieras en ese comedor, ¿qué recordarías más? ¿A Elena deteniendo el golpe? ¿A Lucía eligiendo su propio té? ¿O a Mateo aprendiendo a preguntar antes de proteger?